Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. ¿Qué tal, mi familia querida? ¿Qué tal? Yo soy tu amiga Lucibón. Estás completamente en vivo en tu programa La Alegría del Amor por Valora Radio. Gracias de todo corazón. Por momentos con este intro de con los pies en la tierra y la mirada en el cielo y todo eso, igual de rato me vas a escuchar cantar porque, bueno, es enjundioso para mí ese intro y me llega al corazón y de veras, me toca el corazón hasta las lágrimas porque es la verdad, con nuestra mirada puesta siempre en él. Así es que, bueno, yo feliz de estar como cada lunes contigo, de verdad. Gracias por el privilegio de tu presencia, gracias por el privilegio de tu tiempo. Eso no te paga con nada, más que, pues, oración, gratitud, haciendo lo posible y lo imposible por llevarte programas que siempre sumen, programas de muchísima esperanza. Y bueno, con el favor de Dios, así lo vamos a seguir haciendo y hoy no es la excepción. Sabemos que el invitado principal siempre será el Espíritu Santo, Mamita María, la Trinidad completa. Y bueno, ellos son los que nos traen a nuestros súper invitados con estos súper temas. Y bueno, sin más, bueno, sí, un poquito más, ya sabes, en los comentarios, mándanos tus comentarios, valga la redundancia, de dónde nos escribes, preguntas, dudas, sugerencias y regálanos estrellas para que podamos seguir iluminando vidas. Y bueno, sin más, alguien que ya es parte de la familia, es más, primero mía, de mi familia, primero de los RIM, de mi corazón y parte de la familia de Valora Radio. Mi querida, gracias de todo corazón. Yo cuento los lunes, así, ¿cuándo se va a llegar que ya va a estar Emi con nosotros? Gracias, es un privilegio tenerte, de verdad. Con todo mi corazón te lo digo, Lucibón, te quiero, te admiro y sabes que te tengo en mi corazón, en mis rosarios, en mi Eucaristía, en mi pensamiento, en mi corazón. Tú lo sabes, que te quiero muchísimo y para mí es un gozo y también un honor compartir contigo y con la bella familia de Valora estos temas tan preciosos, Ay, hermosos. Mi querida, fíjense que no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero se lo voy a contar. Con Emi me pasa una cosa de esas maravillas de Dios. Siempre me manda un mensajito de que está en el Santísimo rezando por mí. Bueno, de muchas cosas, de muchos actos de piedad en esa lucha ascética que ella vive, en esa ascética que ella vive, vaya. Pero siempre me llega en el momento adecuado. O sea, es impresionante como estoy haciendo mi oración, hoy estoy hablando con Mamita María, me llega la respuesta por medio de mí. Es sencillamente impresionante. La verdad es que eso me sigue conmoviendo muchísimo. Y también, otra vez, no está usted para saberlo ni yo para contar, pues se lo tengo que decir. Hay invitados con los que me cuesta mucho, a ver, me cuesta, pero es cosa mía, no del invitado, es cosa mía. Me cuesta mucho hacer esa como sinergia, como no sé cómo explicártelo, como que no, me cuesta, hay invitados que me cuestan mucho más trabajo, pero te digo, es por mí, no por el invitado. Y con Emi, no, bueno, o sea, yo me puedo salir ahorita de aquí de la pantalla y perfectamente ella se lo puede aventar. Y eso es muy padre, tener invitados como Emi, como le digo, gracias a Dios han sido todos, soy yo la que tengo esa área de oportunidad. Hace que estos programas sean, la verdad, Emi, más llevaderos, llenos de superfrutos. Yo aprendo muchísimo y bueno, sé que hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos otro súper tema que yo sé que estuviste preparando con todo el amor del mundo, el poder desconocido del ayuno.
Tenemos, o sea, hay muchísimo que podemos hablar de este tema, ¿sí? Se puso muy de moda, sobre todo con el ayuno intermitente para No, la salud y demás cuestiones. por ahí no. Exactamente, y nos vamos a dar cuenta que si bien el ayuno intermitente ayuda en cuestión de salud, tenemos una salud más importante que cuidar porque es la salud eterna. Entonces, el poder desconocido del ayuno, querida Emi. Sí, sí, mi bella Lucimón. Y pues si gusta ya nos vamos con todo, con este tema, esto que nos está pidiendo muchísimo María y nos los está pidiendo muchísimo ahorita por lo que está sucediendo en Israel, pero ya nos los viene pidiendo en Medjugorje desde junio de 1981, cuando empezaron los mensajes en Medjugorje, en 1981 que empezó María a dar los mensajes a los videntes. Desde ese entonces nos está pidiendo María ayuno, oración, caridad y los 6 rosarios completos, los rosarios gozosos, los rosarios gloriosos y los dolorosos, ¿sí? Como bien decías, eso es muy importante recalcarlo, mi bella Lucibón. Si vamos a hacer un ayuno, que sea un ayuno puesto en oración. Eso es importantísimo. Pedirle la gracia a Jesús y pedirle la gracia a María de que ellos sean que nos autoricen el ayuno y que nos digan cuándo, porque cuando hay trastornos de TCA o quien tiene una mala relación con la comida, eso puede desencadenar un trastorno de la alimentación. Muchos niños que desde los 8 años o de los 14 años, jovencitos, que empezaron con su primera dieta, desencadenaron un trastorno un trastorno ya sea de alimentación o de bulimia o de atracón, pero por su primera dieta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reptiliano lo que busca es sobrevivir. Si nosotros le damos muy poquita comida, el sistema nervioso se desregula y apenas tenga comida, va por su supervivencia. Entonces, es muy, muy importante esto de los ayunos, tenerlo muy, muy en cuenta, que sea realmente inspirado por el Espíritu Santo y que María y Jesús nos digan, porque si no se puede desencadenar un trastorno de la alimentación. Eso es muy, muy importante recalcarlo, que ese es otro tema que he estudiado muchísimo y a ver qué día lo podemos platicar, porque sí, es un tema fuertísimo, los trastornos de la alimentación, ¿sí? Muy bien. Mientras preparaba este tema, mi bella Lucibón, yo le preguntaba a María, ¿qué quieres que comparta, verdad? Porque yo le pregunto mucho a ella, es a la que más me dirijo, a la que más le pregunto, ella es mi amiga y casi no le digo a ella María Santísima o la Virgen María, le digo mucho mi mamita, mi muñeca, mi bebé, mi bebecita, porque ella está acá, es mi bebé. Entonces la tengo aquí, bebé, ella duerme conmigo todos los días. Cuando tengo miedo, cuando tengo incertidumbre, cuando tengo dudas, cuando no sé qué hacer, respiro y ella está conmigo y ella me calma. Entonces yo le digo mi bebé, mi chula, mi bonita, mi princesa, mi preciosa. Casi no le digo, porque cuando tienes una relación muy en confianza con alguien, ¿cómo te comportas? Sí, no. Pues. ¿Qué húbole? ¿Qué húbole? ¿Qué onda? ¿No? No hay mucha reverencia, ¿no? Entonces ella es mi amiga, entonces es mi mamá, mi mami. Entonces yo le preguntaba, ¿qué quieres que yo comparta en este tema? ¿No? Entonces yo sentía mucho en el corazón que ella me decía que compartiera cómo es que llegó a los ayunos y también que compartiera lo de estos maravillosos libros, que es El poder desconocido del ayuno, que los dos son de Sor Emanuel Maillart. Y lo estuve buscando por Amazon, librerías, y no lo encontraba, y gracias a Dios lo encontré en PDF, Curación y Liberación a través del ayuno. Wow. Entonces, estos libros son hermosos sobre el ayuno, hablan muchísimo sobre los mensajes que da María sobre el ayuno, pero me vino una voz en el corazón que me decía, ¿recuerdas que ese no ha sido tu primer libro que has leído sobre el ayuno? Y yo me quedé, ¿cómo? No es mi primer libro que he leído sobre el ayuno. Mi primer libro que leí sobre el ayuno fue a mis 8 años. Mis amigos. Mis amigos de la Biblia. Sí. Y era Lucibón, sí, mi libro favorito, sí, que habla sobre la reina Esther, cuando iban a matar al pueblo judío, y su tío Mardoqueo, su tío Mardoqueo, y ella era la reina Esther,
su tío Mardoqueo le mandó a decir que se presentara ante el rey, Sí. para impedir que mataran al pueblo judío. Y Esther decía, no puedo presentarme ante el rey, porque si alguien va al rey sin haber tenido una invitación, o sea, está literal en peligro de muerte, o sea, tiene condena de muerte. No puede presentarse nadie ante el rey en eso entonces sin tener una invitación, ¿no? Entonces, ella no quería presentarse y mandó a hacer ayuno, 3 días de ayuno para presentarse con el rey. Uh-huh. Recuerdo que ya yendo a la Biblia a leerlo, ella se humilló, se puso las peores vestimentas, se humilló ante Dios y oró ante él, pero ya cuando fue ante el rey se vistió muy bonita, muy linda, con sus mejores ropas, sus mejores fragancias, y cuando el rey la vio le extendió su cedro y le dijo, pídeme lo que quieras, y ella lo invitó a una comida y ya ahí le pidió que no mataran a los judíos, ¿no? Entonces, este fue mi primer libro que leí sobre el ayuno a mis 8 añitos. Y también recordé, esta voz también me decía, y recuerdas que también en tu adolescencia no leíste tu primer libro sobre el enemigo de las almas. Y recuerdo que en mi adolescencia leí un libro que hablaba sobre el enemigo de las almas, y esta hacía referencia de cómo los políticos, muchos políticos iban a brujos para obtener poder y éxito. Y este libro lo leí a los 14 años. Y me doy cuenta, mi bella Lucibón y familia le valora, que justo esto, desde mi enfoque como psicóloga enfocada en trauma, que justo esto es lo que hace el enemigo, está detrás de esto, pero por a través de la puerta del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma lo que hace es acordarnos más de lo malo y sepultar nuestras memorias positivas, nuestras memorias preciosas. Yo no tenía consciente eso, probablemente mi subconsciente sí, mi inconsciente lo tenía registrado, pero no lo tenía consciente hasta que esta voz me dijo, ¿recuerdas que este no es tu primer ayuno, tu primer libro del ayuno que lees? O sea, ¿recuerdas que no desde eso te he estado llamando? O sea, ¿recuerdas que este no es tu primer libro del enemigo de las almas que tú creíste que llegaste ahí en tu adultez temprana? No, yo te llamé desde la adolescencia para eso, pero eso yo lo tenía sepultadísimo, porque eso hace el trauma. El trauma sepulta nuestras memorias positivas. ¿Por qué? Porque la misión del cerebro es que sobrevivamos y que guardemos energía. La misión más grande del cerebro no es que cumplamos el plan de Dios de la vida, no es que seamos felices, ni que seamos santos, ni que alcancemos el cielo. La misión más grande del cerebro es que mantenernos con vida y que no gastemos energía, ¿sí? Entonces, les quiero platicar un poco de mi experiencia, y esto viene desde la niñez. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero compartir esto también? ¿Y por qué siento inspiración de compartirles esto? ¿Y por qué siento que se me pide que compartir esto? Porque muchos de aquí, de los que ven tu bello programa, mi bella Lucibón, son papitos y no saben el bien que pueden hacer a sus hijos los papás a través de su ejemplo. Los niños ven más y hacen más lo que ven que lo que escuchen. Claro que lo ideal sería que lo que escuchen y lo que se hace vaya en coherencia, pero los niños velan más lo que ven de papá más que lo que escuchan. Lo ideal sería, lo más recomendable es que se vaya en coherencia. Yo tuve una buena relación con María por mi mamá. Mi mamá, a pesar de que tuve muchas heridas muy traumáticas que he estado sanando en terapia, mi mamá fue una mujer muy valiente, muy echada para adelante, a través de su ejemplo, fue una mamá que se le veía el amor que nos tenía a nosotros por todo lo que hacía por nosotros. Ella no hablaba la casa de María como con su ejemplo, pero sí nos mandaba a las iglesias, nos compraba libros espirituales, siempre estaba comprándonos libros sobre la fe, mandándonos a la iglesia. Y mi papá estuvo rezando el rosario. Yo recuerdo a mi papá a los 6, 7 años, de rodillas, rezando el rosario todos los días, ¿sí? Todos los días. Y yo siento que desde ahí fue que María empezó, tanto a todos mis hermanos como a mí, a jalarnos. Totalmente. Y cuando veía yo las rodillas de mi papá, las veía llenos de callos de tanto que estaba arrodillado rezando el rosario. También nos invitaba, recuerdo que nos invitaba a rezar el rosario cuando éramos niños. No queríamos ir porque eran rosarios muy largos. Entonces eran rosarios de los 5 misterios, más oraciones chiquititas. Y a mí la oración que siempre me daba era la de Magnificat.
desde ahí yo veo la presencia de María. Entonces, papitos, mamitas, ustedes que son padres, que son madres, no saben lo que pueden, su ejemplo, lo que pueden hacer para que sus niños paso a paso vayan amando a Dios Padre, a María, porque el ejemplo que tiene mamá va muy ligado con mamá María. El ejemplo que tenemos con papá va muy ligado con el ejemplo que tenemos con Dios Padre. ¿Sí? Totalmente. Sí, y esto es muy importante. Si quieren saber un poquito más, por ejemplo, sobre lo que hace la infancia, les recomiendo muchísimo un documental muy bueno, no sé si lo puedan encontrar en YouTube, que se llama La sabiduría del trauma. Es de un doctor que se llama doctor Gabor Maté. Él es buenísimo en cuanto a investigación sobre el trauma, sobre lo que hace la primera infancia, ¿sí? No les recomiendo para nada la parte espiritual, porque él recomienda la ayahuasca y recomienda la yoga. Eso sabemos que eso no, pero ha hecho muchísima investigación sobre cómo la primera infancia verdaderamente define tu vida. Por eso, papitos y mamitas, sigan programas como, por ejemplo, los de la Bella Lucibón, que invita a muchos psicólogos, a muchas personitas. Síganse formándose como papitos, porque literal, ahí algo de las cosas que me impactaban es que antes, en la antigua escuela, por ejemplo, se le decía a las mamitas, cuando se les formaba, no se sabía antes que recién naciera tu bebé y te lo pongas aquí y todo el tiempo tenlo aquí a tu bebé, ¿no? Todo el tiempo. Antes nacía bebé y se lo llevaban al cunero. Lo recomendable, nace tu bebé y tenlo aquí porque es como se da el apego seguro a un bebé. Y antes en la escuela antigua se decía, no lo abraces. Que llore y no pasa nada, que no se acostumbra. Sí. ¿Qué pasó el niño cuando dejó de llorar? El niño se desconectó de su cuerpo y se ahogó en su llanto. Y eso causa un trauma muy fuerte. Y también pasa en el documental, salen personas en la cárcel y se ve una dinámica muy bonita en donde dicen, den un paso al frente las personas que tuvieron así todas las experiencias adversas, y personas de la cárcel tuvieron una infancia de trauma muy complejo. También las personas que estaban en Estados Unidos, y sobre todo en el documental hacen referencia a personas que estaban en Canadá, que hay muchos vagabundos, muchas personas de ahí también tenían trauma complejo, ¿sí? Y son personas que tenían niñez en donde había economía, buena economía, pero no había el apego seguro, había el más grande abandono para un niño, que es el abandono emocional, ¿sí? Que entonces eso es muy, muy importante, papito. Por eso es que siento mucho decirles esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque siento que si bien mis papás me causaron muchísimas heridas, algo de su ejemplo fue lo que me hizo, de lo que hicieron, que todas esas memorias que fueron entrar a mi proceso terapéutico, claro, ayudó bastante, pero yo siento que María ahí fue esencial en mi vida, esencial el rezo de Santo Rosario y esencial María para poder haber llegado pues a mi sanación y seguir en este proceso, porque sigo en este proceso de sanación, ¿sí? Y me fueron surgiendo, mi Bella Lucibón, así cuando me vino, ¿recuerdas que ese no es tu primer libro? Me vinieron todos mis recuerdos positivos y he ido colocando, así como hacemos en terapia, colocando en orden cronológico todas las experiencias traumáticas. Así fui acomodando todas mis experiencias positivas de mi infancia, que son mis recursos, que el trauma había sepultado, porque el cerebro te va a recordar más lo malo. ¿Por qué? Para que no le vuelva a suceder, pero paradójicamente vuelve a suceder, ¿sí? Porque no se ha resuelto. Entonces, alguna de las cosas que recuerdo que me venían fue de los recuerdos positivos que sé que siempre estuvo María ahí. Fue, por ejemplo, otra cosa que hacía mi mamá era que nos contrataba maestros. Por eso nos contrataba maestros y siempre estaba buscando que nos fuera bien en la escuela, aunque ella no podía porque estaba trabajando, pero se preocupaba por eso. Si los papitos pudieran estar presentes sería lo mejor, ¿verdad? También recuerdo que mi primera comunión la hice a los 9 añitos. Y en esa primera comunión recuerdo que yo coroné a la Virgen de Guadalupe en esa primera comunión. Y mis hermanitos iban a la doctrina. Y mi prima, en la doctrina, daba catecismo. Tenía una prima que daba el catecismo y ella preguntó, ¿quién coronó a la Virgen de Guadalupe? Y uno de mis hermanitos alzó la mano y dijo,
a ver, dinos, Adán, ¿quién coronó a la Virgen de Guadalupe? Y dice, Vianey. Y todos empezaron a reír porque dijo mi nombre. O sea, yo soy Emma Vianey, es mi nombre, pero me dicen Emi. Entonces empezaron a reír porque dijo mi nombre, que yo coroné a la Virgen. Y sí la coroné el 12 de diciembre, pero ella se refería al Papa. No a mí. Entonces empezaron a reír. Entonces les comento esto de cómo María es el camino más corto y perfecto para llegar al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las, solamente algunitas de las memorias. También otra de las memorias que me venía mucho es cuando, haciendo aunado, por ejemplo, a lo que está pasando en Guerrero, cuando hubo un huracán aquí en México, creo que fue el de Roxana o el de Gilberto, uno de esos dos huracanes. Recuerdo que mi mamá, toda su bodega, no sé si te perdí, mi bella Lucibón, creo que te dejé de ver. Bueno, Lucibón. Creo que sigo, ¿verdad? Bueno, otra cosa que les quiero compartir es que a los 26 años hice mi primer ayuno, a pan y agua. No sé si se salió, Lucibón. Perdón, falla técnica de programas en vivo. Totalmente me quedé sin internet. ¿Ya me están escuchando? Les pido una disculpa. Quise meter mi teléfono en hotspot para mi... Déjame salirme de hotspot y no sé qué sucedió. Pero bueno, nada que un acordaos y encomendarnos a la Virgen no solucione. Déjeme volver a mandarla a la requisición. Ah, ¿ya estás ahí? Emi. ¿Te estás tratando de conectar, Emi? Qué barbaridad. Bueno, escucha que sí, que va y viene, va y viene. ¿Lista? ¿Ya? Ay, nos Que nos perdimos. disculpen, si nos discúlpenos, ni modo, o sea, estas cosas suceden en programas en vivo. Tuvo un apagón, o sea, se fue la luz de mi Se casa. te fue la luz, mi bella Sí, Lucibón. sí, Dios sí. mío. Uf, y nada más empecé a ver las computadoras y la impresora y dije, ya. Bueno, Ay, Dios. te digo que nada que un acordaos no, Un acordaos y un una acordaos oración no de... solucione. Vámonos, sigamos. Ok. Así es. Bueno,
Retomando un poquito nada más, quería recordarles que me vinieron muchas memorias y eso es muy importantísimo porque cuando hay trauma se nos olvida todo lo bonito que hubo y se nos olvida todo lo que nuestros padres hicieron. Porque yo cuando empecé a trabajar el trauma en mi propia terapia, me acordaba más de lo que mis padres no hicieron y de todo el daño que me hicieron en mi infancia. Qué importante es eso. Y cuando fui sanando, mi bella Luz Ivonne, me di cuenta de todo lo que se hicieron, todo lo que hicieron mis padres por mí y de cómo a través de su ejemplo, sobre todo el de mi madre, fue que fui teniendo una relación más cercana con María. ¿Puedes repetir eso que dijiste en el comienzo, Miemi, de cómo el trauma justo hace eso, nos incapacita para recordar lo bueno? Nos incapacita para recordar lo bueno, sepulta las memorias positivas, porque el cerebro está diseñado para sobrevivir. Entonces el cerebro va a recordar más lo malo. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a suceder. Paradójicamente nos vuelva a suceder, ¿sí? Porque volvemos a repetir una y otra vez los mismos dolores de la infancia, ¿sí? Otra cosa muy importante fue que mi primer ayuno no lo hice en el 2021 como yo creí. Otra consecuencia del trauma complejo, que sabemos que detrás de ahí, de todo eso, está, como dice San Pablo, el enemigo de las almas. Pero ¿cuál es la puerta por la que entró? El trauma complejo que yo tenía en mi vida, súper mega complejo, ¿no? Que he ido sanando, gracias a Dios. Descomplejando. A los 26 años hice mi primer ayuno y no me acordaba tampoco, no lo tenía consciente. A los 26 años hice mi primer ayuno a pan y agua de 40 días, 26 años. ¿Por qué? Porque en ese momento me entró como una sed de Dios y empezaba a ir todo de Dios, todo donde me invitaran de Dios yo iba. Y era muy extraño porque siempre eran muchas personas las que me invitaban. Habían personas que me decían, toma el boleto, después toma el boleto, luego me lo pagas, ¿sí? Y vino el padre Fortea, luego en ese momento vino el padre Teo, que también era de liberación, y vieron muchísimos sacerdotes, ¿no? Vino el padre Yosefu también, vieron bastantes sacerdotes. Bueno, aquí también hay un monasterio exorcista, iba mucho, ¿no? Y entré a 6 retiros sanignacianos, iba todo lo que me invitaban pero yo antes, a esa edad, antes de ir ahí, yo ya había hecho mi primer ayuno de 40 días, porque yo iba al Santísimo, uno que está en el centro de mi ciudad, donde adoración, de capilla, adoración perpetua, y ahí una señora nos invitó a hacer ayuno y nos dijo que era muy bueno. No tenía el conocimiento el conocimiento de ahora, pero me dijo que era muy bueno, que nos iba a acercar más a Dios, y bueno, yo lo hice. Y creo que uno de los frutos, ya viéndolo en retrospectiva, fue que yo me formara en estos temas, que entrara a esos 6 retiros sanignacianos, que tomara todo, que conociera sobre Dios antes de encontrar mi vocación, ¿sí? Okay. Porque si yo hubiera encontrado mi vocación, probablemente ahorita yo estuviera abriendo los chakras o estuviera los imanes o algo. Entonces, primero me formó en estos temas y después me dio mi vocación como psicóloga, ¿sí? Okay. Entonces, ya te iba a preguntar, tu vocación como misión de vida, digamos, ¿no? Vocación a la santidad y eso. Ajá, exactamente. Mi vocación como psicóloga. Ajá. A los 31, a los 26 fue el ayuno. A los 27, 28 empecé con todos los retiros, ir más a los retiros sanignacianos, que son en silencio, con exorcistas, a varios pues retiros donde me invitaban a ir a adoración perpetua. O sea, iba mucho al Santísimo, hacía rosario diario. Bueno, hasta el día de hoy hago rosario diario, hago los tres misterios que pide María en Medjugorje actualmente. Y bueno, a los 32 empecé a estudiar la licenciatura en psicología, a los 36 me gradué. Y bueno, ¿cómo me llama Jesús al ayuno? Al segundo ayuno, porque en realidad era el segundo, porque el primero lo hice a los 26, no en el 2021 como yo creí. Luego del fallecimiento de mi mamá, yo tenía bastantes dudas, ¿no? Me preguntaba qué pasó, por qué, si yo te sirvo, qué pasó aquí, algo no me cuadra, sí. Algo no está cuadrando. Entonces, una amiga
que vive en Estados Unidos, me comentó que, pues me comentó lo de las oraciones de Padre Josefo, que probablemente era un ataque del enemigo. Y bueno, ya sabes, la culpa enorme, casi que yo maté a mi mamá, ¿no? Sí, Eso que sí. también lo trabajé en terapia, pero bueno, en eso, el 16 de diciembre del 2020, del año que muere mi mamá muere en septiembre, yo escucho este testimonio en diciembre, el 16, escucho a Michelle Alexander, ella es panameña, y escucho su testimonio del ayuno de 40 días. Ella cuando estaba dando esa plática estaba haciendo su ayuno de 40 días, iba por su segundo. Y ella hablaba mucho de los maleficios, hablaba mucho de cómo ella estuvo metida en todo lo de la nueva era, de cómo amigos de ella le hicieron maleficios por envidia. Y también estaba hablando de las misas para las personitas del purgatorio. Y también decía de que le estaban llegando muchas personas, porque ya estaba apoyando al padre Javier Luzón Peña, que le llegaban muchas personas que estaban haciendo oraciones del padre Yusefu, que estaban teniendo ataques, ¿sí? Uh-huh. Ataques como enfermedades, como muertes. Y entonces, después de eso, tuve mi primera oración de intercesión en lenguas. Y Jesús, primero me habló María, después me habló Jesús, después me habló el Espíritu Santo, después me habló Dios Padre, en ese orden. Cuando a mi hermana le hicieron oración en lenguas, me dijo que a ella solamente le habló Jesús. A mí me hablaron los 4, pero en ese orden. A ver, ponte ahí déjame te interrumpo, para las personas que no estén familiarizadas cómo es esta oración de intercesión, cómo es. Alguien que no conozca te va a preguntar, ¿cómo sabes que te habló la Virgen? ¿Cómo sabes que te habló Dios Padre? ¿Cómo sabes que te habló Dios Espíritu Santo? Yo te lo entiendo perfecto, pero si alguien no tiene mucho conocimiento, es un paréntesis, ¿cómo le explicas eso? Ok, el hermanito que tiene el carisma, tiene el don de hablarlo y de interpretarlo. Exactamente. Me dice María esto. Me dice y te lo Jesús, dicen así, ¿eh? Esto. Me dice el Espíritu Santo esto y esto. Me dice Dios Padre esto y esto, ¿sí? María siempre me hablaba de una manera muy tierna, muy maternal, muy dulce. Jesús me hablaba como si fuera mi hermano, mis hermanos, muy directo. Muy directo. Ahora quiero ascendiendo, chamaco. Muy directo, también muy amoroso, pero directo. El Espíritu Santo muy consolador. Y Dios Padre como también muy amoroso, pero fuerte. No sé, algo así como fuerte, como pues Dios Padre, ¿no? Y y ahí me dijeron todas cosas muy lindas, pero como el cerebro se acuerda más de lo negativo, me acordé más de lo que me dijo Jesús como para mí negativo, que decía, estás escuchando otras voces y no solo la mía. Y eso me quedó así como que, así se me quedó. Y dije, ¿cómo? Si rezo rosario, hago esto. Y ahí en medio de la casa tenemos una imagen de Sagrado Corazón de Jesús y yo me fui a esa imagen y le digo, ¿cómo que estoy escuchando otras voces y no solamente la tuya? ¿Qué hago? Dime qué hago para escuchar solamente tu voz, porque realmente yo sí quiero escuchar solamente tu voz, solamente sí te quiero seguir a ti. Y en eso fue que después de esa oración vi el testimonio de Michelle Alexander y ya dije, el ayuno, y leyendo sobre el ayuno decía que tienes una mejor comunión con Dios a través del Espíritu Santo, y fue ahí que empecé, y yo decía mucho, Michelle Alexander, pidan mucho la gracia del ayuno, y pidan mucho en oración, que Jesús les revele, y Él se los va a decir, y entonces yo le preguntaba a Jesús si quería que yo ayune. Recuerdo que el 5, el día de la Epifanía del Señor, yo fui a misa y ese día era mi primera dirección espiritual con mi nuevo director, en el día de la Epifanía del Señor del 2021. Era mi primera dirección con mi actual y en ese momento nuevo director espiritual. Y antes de la dirección espiritual fui a misa, pero yo tenía la costumbre de leer las lecturas, pero ese día no las leí porque andaba carrereada, tenía que ir a la misa y luego llegar a mi dirección espiritual. Y llegué y me confesé con el padre Polito, mi director espiritual, y Monseñor José Luis, que ahorita es Monseñor, y en ese entonces era sacerdote aquí en Bosques, fueron quienes me acompañaron en esos ayunos del 2021. Monseñor siempre me veía llorando, siempre me consolaba, siempre estuvo escuchándome. El padre Polito también, y mi director espiritual en ese todo 2021 y en los ayunos que me estuvieron acompañando.
Ese día no se celebró misa porque éramos poquitas personas y el padre ya tenía que irse a otra comunidad, pero celebró liturgia de la palabra. Y en eso, la lectura de ese día era la de Jonás, de los 40 días de Nínive. Y yo me quedé, ok, si quieres que haga el ayuno de 40 días. Y yo le dije, ahora dime cuándo. Pero ahora sí yo estaba atenta de las lecturas, ¿no? Y el 24 de enero, a través de la lectura de la conversión de San Pablo, la parte que me llegó hacia el corazón como una daga que decía, ahora levántate, no pierdas tiempo. Y empecé mi primer ayuno el 25 de enero de 2021. Wow. En ese año, Jesús me dio la gracia de hacer 4 ayunos de 40 días y 5 ayunos de San Pablo. Entre las gracias y los frutos que hubieron en ese ayuno fueron varios. De hecho, tengo libretas enteras con ayunos. Estas son solamente algunas libretas enteras de lo que pasaba en cada uno de los ayunos. Estas son solamente algunas libretas enteras de lo que pasaba en los ayunos. Bendijeron las casas y la casa se quedó con un fuerte olor a rosas. Eso me pasa mucho con María, porque sé que cuando ella impregna de rosas es porque ella está ahí. También les comentaba la vez pasada que mi hermana entró al centro de rehabilitación el 3 de mayo de 2021 y todavía esta semana me decía mi hermana que fue lo mejor que le hice, ¿no? Porque sé que tú me encerraste en mí, me dice, sé que tú fuiste. Y le digo, pues sí, le digo, pues fue la verdad que mi mejor intención fue hacerlo por tu bien. Y también las oraciones de intercesión. En las oraciones de intercesión, María, que fue la primera que aparecía, fue la que me dijo que estaba muy cerca de mí desde pequeña. Y es algo que sí había sentido, pero ella me lo confirmó en la oración de intercesión. También ella me dijo que mi mamá estaba gozando de la presencia de Dios, porque eso es lo que le preguntaba mucho a Jesús, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Mi mamá no tuvo la oportunidad de confesarse porque se murió de COVID. Entonces yo preguntaba, ¿dónde está Pero mi mamá? diles que al mismo tiempo tú estabas. Sí, yo también estaba. Estabas muy mal. Yo estaba enferma, no me dijeron que mi mamá estaba, que había fallecido para que no deteriorara mi salud. Entonces yo hasta que yo sané, me dijeron que mi mamá había fallecido. Y entonces ya empecé a preguntar, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá está en el purgatorio, mi mamá, ¿dónde está? O no está gozando de la presencia de Dios. Y en la oración de intercesión fue que María me dijo que mi mamá estaba gozando de la presencia de Dios. También me dijo María que había mucha gente orando por mí, vivos, no vivos, almas del purgatorio y santos. Y me dijo que estaba que era muy tierna y dulce. Eso me lo dijo ella. Y Jesús me dijo que mi misión era mariana, que iban a llegar familias enteras con muchas heridas que las iba a ayudar y que iba a ver los rostros de esas personas, que mi misión tenía que ver con la familia, que me regalaba, esto se los comparto porque no solo a mí me lo puede dar, no solo a mí, se lo puede dar a todas las personas pidiéndole la gracia. Esos dones no son solamente para mí, son para todos. Exacto. Para todos, hay todos. Que pedirlos todos. También hay que pedirlos sí. Y vivir esas éticas, sí. Es para todos, sí. Me regalaba el don de la paz y eso me dijo que desde la chiquitita me lo dio, el de intercesión, el de la alegría, el de lenguas, me estaba dando el de lenguas, pero dije, no, de lenguas no. Me decía el hermanito, me dice Jesús que hables en lenguas. Y le digo, no. Y ya me dio otros, me dijo que me daba otros. También me dijo algo que me perturbaba un poquito en ese momento, ahorita ya no, era que si me iba a casar o no. Y él me dijo que sí. Y me dijo también que tenía un corazón de niña, que era muy valiente, que era un pilar muy fuerte en la familia, que no cargara con todo, que se lo soltara. Y lo que más de todo esto que me dijo bonito, con lo que más se quedó mi cerebro fue que no escuchaba solo su voz, sino que escuchaba otras voces. O sea, todo lo que me dijo que mi misión era mariana, que iba a llegar a nuestras familias, que me regalaba todos estos dones, que le gustaba mi corazón de niña, que era un pilar muy fuerte de la familia, que no cargara con todo, eso se desvaneció cuando me dijo, no estás escuchando solamente mi voz, estás escuchando otras voces. Y ya fue que llegué ahí, a través de eso, al ayuno, ¿sí? Este año
he hecho 2 ayunos de 40 días y 2 ayunos de San Pablo, ¿sí? Sentí muy fuerte el llamado de hacerlo. El primer ayuno lo empecé el 29 de mayo y lo terminé el 7 de julio. De los frutos de estos ayunos fue que el segundo día del ayuno, que fue el 30 de mayo, se grabó el programa de EWTN sobre el exorcismo. Es algo como que me llamó mucho la atención, ¿sí? Siempre como que estoy atenta mucho a lo que está pasando a través de los ayunos. Y el día 5, que fue el 2 de junio de este año, mi papá tuvo un accidente, pero no le pasó nada, absolutamente nada. Estaba sano y salvo y la camioneta quedó destrozada. Yo he pedido muchísimo por la conversión de mi papá, porque de toda mi familia yo soy la que está más en este camino, ¿no? Y recuerdo que después de esto fuimos a visitar. Siempre desde niños también hemos hecho muchas peregrinaciones, que si la Virgen de Ol, que es la Virgen de Chuiná, que eso tienen los nombres de los lugares, pero es la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Dolorosa, como a 5 lugares a visitar a San José. Hemos ido en peregrinación siempre. Y mi papá recuerdo que estaba orando y le estaba dando las gracias porque sabía que ella había intercedido por él y que ella siempre ha estado presente. Entonces, sé que eso también fue fruto del ayuno. Y también en ese momento, en este ayuno de 2023, procesé abusos sexuales en mi infancia que yo creía que ya estaban resueltos. O sea, de verdad eso yo lo había procesado en el 2018, 2019, y todavía había ahí restos, secuelas, que cuando las procesé, estaba yo en el reprocesamiento y literal mi corazón me dolía porque el trauma no solamente es una herida psicológica, el trauma es una herida fisiológica que se queda atrapada en el cuerpo como si fuera energía de supervivencia, no energía como lo explica la nueva era, sino como estrés atrapado en el cuerpo. Recuerdo que yo estaba procesando esa memoria traumática, esas memorias traumáticas, y mi cuerpo me dolía, pero eso pasó dentro del ayuno, ¿sí? También en el ayuno de San Pablo de este primer ayuno de este año, había unos papeles muy importantes que tenía que hacer, una amiga y yo, y le pedí el favor a otra amiga que nos ayudara con unos papeles. Una amiga y yo teníamos que hacer un papeleo, le pedí apoyo a otra amiga, pero se estaba complicando. Y en eso me dice uno de mis hermanos, me dice, pídele ayuda a otro hermano, él te puede ayudar con ese papeleo. El caso es que fui al santuario de Guadalupe, le digo, mamita, ayúdame con ese papeleo porque tenemos que hacer este papeleo y esto. Y bueno, saliendo le hablo a mi hermano, oye, Adán se llama, pero le digo Dani de cariño, oye, Dani, tengo este tema. Claro, sin problema, yo te ayudo, Emita. Yo dije, ¡ay! Pero fue en el segundo día del ayuno de San Pablo, recuerdo bien. Ya el segundo ayuno de San Pablo, en el primer día, el primer día del segundo ayuno, que fue del 20 de julio al 28 de agosto, en el primer día tuve terapia. Y ese día procesé la culpa de las oraciones del Padre Yosefu, porque siempre como cuando estoy siempre que estoy como en terapia, como que el Espíritu Santo me dice, esto todavía te falta, todo esto todavía te duele, chiquita, esto todavía hace falta procesar. Y yo decía, siempre le digo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta seguir desensibilizando? ¿Qué me falta seguir trabajando? Y me dijo las oraciones del Padre Yosefu. Y sí, me dolía muchísimo porque yo sentía hasta cierto punto que yo maté, literal, como que yo sentía que yo maté a mi mamá, ¿no? Que no fue el COVID, fue mi mamá, o que no fue el enemigo que tuvo que algo que ver, si yo fui yo. Entonces, eso fue el primer día de segundo ayuno, ¿sí? También otro regalo precioso fue que recibí testimonios muy bonitos de mis pacientes, pero preciosos de liberación de ruina y miseria, de liberación física, justo en el segundo ayuno de este año. También en este segundo ayuno me pidieron conferencias sobre las puertas de acceso del enemigo de las almas para el siguiente año, desde mayo hasta diciembre, las conferencias, porque estaba apoyando como con videos y ya me pidieron conferencias y es algo que también observé que pasó en este ayuno. Y salió también ese mismo día que me pidieron esas conferencias, ese día salió en redes sociales
el programa que grabamos para EWTN. En el primer ayuno grabé el programa y en el segundo ayuno se liberó el programa en redes sociales. Entonces es como que me dice, como que si Jesús y María me dijera, quiero que sigas hablando de esto, y quiero que sigas hablando de ello. O sea, sigue hablando de ellos, porque de verdad todavía en redes sociales me preguntaba una persona que si Harry Potter era malo, o que gente que no sabe que Harry Potter abre puertas al enemigo, o que no saben qué hacer si se encuentran con un objeto que es de la nueva era, no saben qué hacer si lo tiran, que no es recomendable tirarlos. Le respondimos ese mensaje por mensaje directo, le dijimos que no, le decía que no, que es mejor que no, que lo destruya, que le eche agua exorcizada mientras reza, que lo destruya para que otra persona no se lo vaya a encontrar. Y como se abrió esa puertita del ocultismo, que haga oraciones de liberación, porque cuando se le abre la puerta del ocultismo al enemigo, esa puerta, si tú la abriste hoy y no la cierras, él la puede aprovechar muchos años después o al instante. Es importante, si se abrió esa puerta, cerrarla, ¿sí? Y también en este segundo ayuno procesé los fragmentos de la muerte de mi mamá que seguían activados, porque de una memoria traumática puede ser que todavía pequeños fragmentos te sigan perturbando. Bueno, yo de la memoria de mi mamá creo que me eché muchas escenas, porque eran fragmentos, y que este fragmento y o sea, me eché toda un proceso largo de la memoria, porque fue un evento muy, muy, muy traumático. Sí, no, por supuesto. Pero también me di cuenta de todas las bendiciones y las gracias por toda la ayuda que tuve, todos mis amigos, los enfermeros que nos venían a ver, nos decían, que dicen mucho aquí, ¿cómo se quieren sus hermanos? ¿Cómo se quieren? Le digo, sí, nos queremos mucho. Mi hermano capaz que ni me lleve al baño o ni me abrace para irme al baño. Oye, por supuesto que todas esas son frutos y muchos son frutos materiales, muchísimas bendiciones. Pero dime algo, ¿cómo has visto tú, cómo has sentido que has crecido en santidad? Yo siento mucho que siento un gran anhelo y deseo de no separarme de Jesús y de María. Y cuando a veces siento como que me jalo para otro lado, inmediatamente me vuelven a sentar y decir, no, chiquita, aquí nosotros solo somos tu centro. Solamente vive para agradarnos a los sagrados corazones de Jesús y María. Solamente a nosotros. Y lo demás se te dará por añadidura. ¿Sí? Qué maravilla. Porque yo tuve una mamá muy, muy trabajadora. Entonces yo tiendo a trabajar demasiado. Y se me puede ir la mano por allá. Entonces digo, no. Te puedes desviar. Me puedo desviar, entonces no. Algo que siempre me vuelven a centrar. Ahorita lo que estoy haciendo, apenas yo me levanto, es hacer mis 3 rosarios diarios. Mis 3 rosarios diarios, y siento que María está conmigo durante el inicio de mi vida, de mi día, durante todo el día. Y un evento que me pasó muy bonito en este segundo ayuno es justamente con María, que se los voy a compartir en un video, porque es algo muy bonito que me pasó con ella, en un video de YouTube, donde les voy a compartir todo sobre ella, donde algo muy precioso con ella, sobre este segundo ayuno. Pero lo que siento que me dicen es que estás hecha solamente para nosotros, solamente para nosotros. Uh-huh. Sírvenos solos a nosotros. O sea, ten comunión solo con nosotros, no te pierdas en hacer. O sea, sí puedes hacer, pero primero estamos. Pero no te pierdas. Pero no te pierdas. En eso, sí, todo esto que estoy diciendo, Emi, es súper importante, porque el ayuno al final del día es la oración de los sentidos. Entonces, con el ayuno también lo que estamos haciendo a nuestro cuerpo, lo estamos obligando, no sé qué palabra utilizar, invitando, educando, formando, adiestrando, la palabra que quieras usar, para ir soltando y que cada vez vaya teniendo menos necesidad de aquello que parece que es imperante, importante y demás, sentidos y todo. Entonces, sí, todo eso que se va desechando, el Espíritu Santo viene a ocupar ese lugar. Y viene a ocupar, y mamita María. Entonces, eventualmente, o sea,
esas pasiones que soltaste, ese, no sé, esa adicción al internet, al teléfono, a la comida que creías que, ay, yo sin comida me voy a morir, Sí. Te vas a dar cuenta que no. Sí, y por ejemplo, yo tiendo mucho a trabajar porque así era eso es lo que aprendí, ¿no? Entonces el enemigo igual sabe nuestras debilidades y bueno, también el trauma es la puerta de entrada. Nosotros hacemos mucho lo que vimos de chiquitos, ¿no? Entonces, pues si no trabajamos eso, volvemos a repetir lo que vimos en la infancia. Yo tiendo a trabajar muchísimo, muchísimo. Entonces, llegó un tiempo en que llegué por tanto trabajo, fue como un mes y medio que creo que no fui a ver a mi familia, a veces venían ellos, pero dije, no, o sea, primero mi familia, o sea, si yo tuviera, no tengo hijos, no tengo esposo, no tengo ni novio, pero si tuviera hijos, si tuviera esposo, tendría que tener tiempo para ellos. Y aunque ellos no están, ellos son mi familia. Entonces, cada 15 días los voy a ver, porque también estoy en el apostolado los domingos, y cada 15 días los voy a ver, pero eso sí como que, de verdad, así como cuando Jesús y el Espíritu Santo me dicen, no te pierdas, no te pierdas. Lo más importante es tu familia. Oye, nos están preguntando esto, que habla mucho del ayuno de San Pablo. ¿Qué significa? El ayuno de ¿Cómo es el San Pablo, ayuno? el ayuno de San Pablo sirve mucho para perdonar, ¿sí? El ayuno de San Pablo es justamente... ¿Cómo lo vives? ¿Cuántos días son? Son 3 días, son 3 días sin tomar agua y sin comer pan, solamente se come la Sagrada Eucaristía, ¿sí? Okay. Ese ni agua ni pan, pura Eucaristía por 3 días. Pura Eucaristía 3 días, sirve muchísimo, muchísimo para perdonar. Yo recuerdo que en un San Pablo me tocó sesión, terapia, y ese día procesé un evento con mi mamá. Y esa vez yo me recordé que no había yo perdonado a mi mamá. O sea, hasta me empezó a temblar la mandíbula, porque sí, yo comprendo muy bien muchas cosas desde acá, que no la había validado darle voz a esa niña que estuvo mucho tiempo solita, porque mi mamá trabajaba mucho y estaba yo mucho tiempo con niñeras. Ella es la que le había invalidado esa tristeza y ese dolor de no tener a mamita. Pero eso ya es importante que entendamos, perdón que te interrumpa, que el ayuno es oración. Y es bíblico que con el ayuno se combaten demonios. Uno de los que más se combate es Asmodeo y Dios Loate. Sí. Que es el del adulterio, el del matrimonio, el que quiere destruir los matrimonios. Entonces, y en la palabra, en el Evangelio le dicen a Jesús, o sea, que ellos, los apóstoles, hicieron todo por desenchamucar a aquel y no pudieron. Yo le digo, es que hay demonios, hay espíritus que únicamente con el ayuno se combaten. Entonces, obviamente, si estás diciendo que ni agua, Emi, entonces, te van a preguntar, ¿y si tomo medicina? Recomiendan pueden preguntar en la Misión Rúa. En la Misión Rúa recomiendan que ni medicina, pero solamente en ciertos casos con un poquito de agua. Okay. El primer nivel para comenzar, ya no les hablé. Sandy, saludos a Sandy. Ya no les hablé sobre todo lo a qué nos ayuda el ayuno, ¿por qué ayunar es tan poderoso? ¿Por qué ayunar 2 días a la semana nos pide María? ¿Cuál es el verdadero sentido del ayuno? Pues ya te tocará regresar. Te tocará regresar a otro programa. Pero, ¿qué recomienda Medjugorje María? ¿Qué decía María a los videntes? Con mucho gusto les vengo a compartir esto, mi bella Lucibón, pero ¿qué decía sobre cómo comenzar? Que empieces primero con, o sea, ¿qué nos recomienda de entrada a los enfermitos? A los enfermitos no, solamente los que están sanos de salud, pero si alguien está sano y le cuesta muchísimo, muchísimo, puede renunciar a otras cosas, a las redes sociales, a la televisión, a los postres quizás, bueno, eso es comida, a otra cosa que no sea comida. Ahora, si se pide la gracia, se le da, puede empezar con una comida, puede empezar con el almuerzo, puede empezar con la cena o puede empezar con el desayuno, con una comida solamente.
Recuerdo que cuando entré al primer retiro san ignaciano con el padre Carlos Spán, en ese primer retiro él nos recomendaba ayunar y solamente era una comida, o ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, ¿sí? Solamente una comida, ¿sí? Puedes empezar con eso, ya si se te hace muy, muy, muy complicado, puedes renunciar a otras cosas, pero los enfermitos recomienda María que ellos están exentos y ellos pueden hacer obras de caridad, oraciones. Su misma enfermedad ya es ofreciéndosela. Pero Emi desde el principio lo dijo, o sea, no es, ay, voy a ayunar, o sea, se consulta, incluso se consulta en dirección espiritual y hay también escuchar en oración la voz de María, del Espíritu Santo, no te vayas como el borras, porque es un don. Al Dios elegirte para hacer eso, Dios te va a dar las armas y las herramientas para poder, y sobre todo es importante la oración y el discernimiento, para que haya rectitud de intención en esto. Recordemos que el ayuno no es un fin en sí mismo. No. Esto es bien importante que lo comprendamos y bueno, seguramente la siguiente vez que venga Emi nos va a platicar de todo eso. No es un fin y adherirnos a Jesús es su fin, adherirnos a Jesús. Es lo que nos pide que sea. Mi querida, gracias por estar aquí. Compártenos tus redes y bueno, me encanta la idea que no hayamos terminado el programa porque eso te compromete a regresar muy pronto, ni modo. Sorry, I'm sorry for you. Gracias. Si vamos a regalar tres misas a las personas individuales, a las que contesten. Ay, Salvador, saludos, Salvador. Él vino a Campeche hace como. Es de Guadalajara, es un hombre maravilloso. Saludos, Carolina, Salvador. Un abrazo, Carolina. Gracias por sus mensajes. No hay muchísimos, pero a ver, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué quieres hacer? La dinámica, vamos a premiar a quienes tomen acción, aunque no esté correcta su respuesta. Ok. aunque no esté correcta su respuesta. Ivonne, invita de nuevo a Emi para aprender. Claro, no ya. Es lo que le digo. Gracias a Dios no terminó. Entonces, lo siento, pero ya. A ver. Okay. Vamos a preguntar. ¿En qué lugar del mundo ha hablado mucho María? Que sí contesten bien, Emi. Porque tú lo dijiste mucho. ¿En qué lugar del mundo ha hablado mucho María sobre esta práctica del ayuno? ¿En qué lugar del mundo? Ahí está, Sandy, okay. Ya lo contestó. Okay, ya lo dijo. Ok, vamos a regalar misas individuales. Déjame ir sacándole screenshots. Ok. Esa es la primera. Ok. Bien. Perfecto. En Medugoris. No importa que le escriban mal, pero bueno, ya fue Sandy. La siguiente. ¿Cuántos rosarios pide María que se hagan diariamente por la paz? ¿Cuántos? Lo mencionamos también. Muchísimo. Y Emi lo dijo, yo me levanto todas las mañanas y rezo. Carmen fue la primera que contestó. Carmen y Irigoyen. Ok. 3. ¿Cuáles son los dos tipos de ayunos que mencionamos? Uno que tarda más días y otro que tarda solo poquitos días. ¿Cuáles son? Ok, pero son dos. Ahí ya pusieron nomás uno, son dos. Pongan los dos. Son dos. Uno que tarda varios días, más de un mes. 40, ahí están, Maribel Gómez. 43. Y 43 días. 40 días el ayuno a 40 días y de San Pablo que son 3 días. Sí, ahí está, pero ya fue lo que... ya se me fue. ¿Quién fue? A ver, no se me vaya. Sí, de Ana, ¿qué? Sí, fue Ana Patricia, no. Irma Llamas. A ver, ya se me fueron. San Pablo, Carmen, ahí está. Ay, pero ya, ¿qué no ganaste ya, Carmen? No, otra, Carmen. Otra, sí, muy buena. La que sigue de Carmen, a ver, la que sigue para abajo. A ver, ya, córrele porque me van a sacar el programa. Irma Llamas, ok. Ay, estoy segura que hubieras ganado, Car, de billar y se te fue el dedo, que eran 40 días. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Okay. Irma Llamas, San Pablo y 40 días. Ok. Si me pueden escribir por Instagram, por favor, su nombre completo para encargarle las misas y enviarles su certificado de misas perpetuas. Estarán en 7 misas diariamente
en perpetuidad. Mi querida, gracias, ¿cómo te quiero? Mi gracias de todo corazón, de verdad. Es un honor, un privilegio para mí el que estés conmigo. Me encanta la idea que muy pronto vas a estar aquí. Familia querida, gracias por haber estado conectados, gracias por participar de estos dones, de estos regalos que Papá Dios tengo claro que te eligió para regalarte estas misas. Y bueno, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes.